Ese estaba en un salón, y las cosas se pusieron feas. Acababa de darle un puñetazo a un hombre grande, y ahora otros 3 vaqueros estaban listos para pelear. Ese siempre había sido rápido con los puños, pero hoy se sentía diferente, como si todo por lo que había trabajado se estuviera desmoronando. Los otros vaqueros se alejaban de él como si tuviera una enfermedad terrible. «Víbora arrastrada», gritó Kit, limpiándose la sangre de su nariz rota. «Jeme murió por tu culpa». Esas palabras dolieron más que cualquier golpe. Hace apenas unos meses, ese era uno de los mejores vaqueros de por ahí. Podía lazar un ovillo más rápido de lo que la mayoría de los hombres podían parpadear, y su caballo, Dusty, confiaba plenamente en él. Otros rancheros incluso le pagaban buen dinero para que les ayudara con su ganado. Pero todo cambió cuando los apaches atacaron en mayo. A ese le temblaban las manos al recordar aquel día terrible. Él y su amigo Jeme estaban revisando las cercas cuando unos 15 guerreros apaches aparecieron por la colina, gritando y lanzando flechas. Jeme agarró su rifle y empezó a disparar, pero ese vio aquellas caras feroces y sintió como todo su valor se le escurría como agua de un cubo roto. Corrió, dejando a su mejor amigo solo para luchar, mientras él se escondía detrás de una roca como un niño asustado por un trueno. Jeme murió con 3 flechas en el pecho. Los apaches se llevaron su caballo y su rifle. Dejaron su cuerpo para los opilotes bajo el sol ardiente de la pradera. Ahora, todo el territorio sabía qué clase de hombre era ese en realidad. «Sal de aquí, Hawthorne», dijo Murphy, el dueño del salón. Su voz no era cruel, solo cansada. «Estos muchachos tienen todo el derecho a estar enojados. Ya causaste bastantes problemas por hoy». Ese recogió su sombrero polvoriento del suelo. Nadie lo miró mientras caminaba hacia la puerta. Esos hombres habían sido sus amigos una vez. Habían compartido fogatas e historias. Se habían ayudado mutuamente en tiempos difíciles y trabajos peligrosos. Pero la amistad no podía sobrevivir a lo que él había hecho. Afuera, el sol de Nebraska golpeaba Main Street como un martillo sobre un yunque. Clearwater no era un pueblo muy grande, solo un camino polvoriento con unos cuantos edificios de madera a cada lado, la tienda general, la herrería, la iglesia y el salón de Murphy. La mayoría de la gente vivía en ranchos esparcidos por la interminable pradera. La cabaña de este estaba a unos 8 kilómetros al este del pueblo, sola en un pequeño pedazo de tierra que compró con sus ahorros. No era mucho, solo 2 habitaciones y un porche, pero una vez había sido su sueño, un lugar donde podría construir algo duradero. Ahora, se sentía como una prisión. Dusty, su yegua café, esperaba pacientemente en el poste de amarre. Era una de las pocas criaturas vivientes que no parecían juzgarlo. Le rozó el hombro mientras él se subía a la silla. «Vamos, muchacha», susurró, «vámonos a casa». El viaje duró 1 hora, a través de colinas onduladas cubiertas de pasto alto que se movía como olas del océano con el viento. Los perritos de la pradera asomaban sus cabezas de sus madrigueras para verlo pasar. Un halcón rojo volaba en círculos por encima, cazando conejos. Esta tierra podía ser hermosa cuando un hombre tenía esperanza. Hoy, solo se veía vacía. En su cabaña, Ezra le quitó la silla a Dusty y la dejó beber del bebedero que había construido el invierno pasado. La pequeña construcción se veía en mal estado comparada con las grandes casas de rancho donde solía trabajar. El techo necesitaba reparaciones, los escalones del porche estaban sueltos, y las malas hierbas crecían alrededor de los cimientos. Se sentó en esos escalones tambaleantes y contempló la pradera interminable. No se veían otras casas en ninguna dirección. No había humo de fogatas cocinando, ni sonidos, excepto el viento, los insectos y su propia respiración. Esta era su vida ahora, a solas con su vergüenza. El sol se estaba poniendo cuando Ezra vio a 3 jinetes venir por la pradera. Incluso desde lejos, los reconoció. Buck Morrison cabalgaba al frente en su caballo negro, con Jake Patterson y Tom Wheeler siguiéndole como perros leales. Buck había sido amigo de Ezra una vez, antes del ataque apache. Habían trabajado con el ganado juntos y habían bromeado alrededor de las fogatas.
Pero Buck también era el tipo de hombre que disfrutaba demasiado de los problemas ajenos. «Buenas noches, llamó Buck mientras se acercaban. Su voz era demasiado amigable, como una serpiente tratando de sonar como un pajarito. ¿Te molesta si les damos agua a nuestros caballos?». Señaló el bebedero. No se fiaba de sí mismo para hablar. Esos hombres no habían venido solo por agua. Buck se bajó de su caballo y lo dejó beber, mientras Jack y Tom permanecían en sus sillas. Los tres hombres llevaban armas en sus caderas y tenían la mirada dura de vaqueros que habían visto demasiados problemas. «He estado oyendo noticias interesantes en el pueblo», dijo Buck, quitándose el sombrero para abanicarse. «Sobre tu situación aquí». «¿Qué situación?». «Viviendo solo así, sin esposa, sin familia, sin futuro real». La sonrisa de Buck mostraba demasiados dientes. «Los muchachos en lo de Murphy han estado hablando. Creen que necesitas ayuda». Sintió cómo se le formaba hielo en el estómago, a pesar del calor. «No necesito ayuda de nadie». «Ahí es donde te equivocas, amigo». Buck se volvió a poner el sombrero y miró a sus compañeros. «Oímos que una familia está en problemas. Tienen una hija que necesita mucho cuidado, de verdad». Fake se inclinó en su silla. «Una chica llamada Isabel Crane. Guapa como un cuadro, dicen. O lo era, antes de su accidente». «¿Qué tipo de accidente?», preguntó aunque no estaba seguro de querer saberlo. «La carreta se volcó hace 2 años», dijo Tom. «Se rompió la espalda. Ya no puede caminar. Ha sido una carga para su familia desde entonces». Buck asintió con tristeza, pero sus ojos brillaban con un humor cruel. «Su tío está desesperado por encontrar a alguien dispuesto a casarse con ella. Incluso están ofreciendo dinero. $50 y un reloj de oro que pertenecía a su padre». Los tres hombres esperaron la reacción de como gatos observando un ratón. Podía ver la broma cruel formándose en sus mentes, el cobarde y la mujer rota, 2 personas que nadie más quería. «¿Por qué me están diciendo esto?», preguntó. «Porque somos tus amigos», dijo Buck. «Y los amigos se ayudan. La familia Crane necesita a alguien que cuide de su hija. Tú necesitas, necesitas casi de todo. Parece una pareja perfecta». Fake se rió. «Además, no es como si tuvieras otras opciones. Ninguna mujer decente se va a casar con un hombre que huye de las peleas». Las palabras dolieron porque eran verdad. La reputación de estaba arruinada. Ninguna familia en el territorio querría que él cortejara a sus hijas. Era mercancía dañada, igual que esa chica de la que hablaban. Pero algo se sentía mal en todo el asunto. ¿Por qué estaban realmente aquí estos hombres? ¿Qué ganaban ellos arreglando este matrimonio? «¿Qué sacan ustedes de esto?», preguntó. La falsa sonrisa de Buck se desvaneció por un momento. «Digamos que la familia Crane está agradecida con cualquiera que ayude a resolver su problema. Lo suficientemente agradecidos como para pagar una tarifa por encontrarlos». Así que era eso. Les pagaban por deshacerse de una mujer no deseada, entregándola a un hombre no deseado. 2 problemas resueltos con una solución cruel. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo «Claro que sí». Buck se volvió a montar en su caballo. «Pero no pienses demasiado. La familia se está desesperando. Podrían empezar a buscar a otros solteros si te tomas mucho tiempo en decidir». Mientras los 3 hombres se alejaban hacia la oscuridad que se acercaba, se sentó solo en su porche y se preguntó si ese era su fondo, o si podía caer aún más. La carreta llegó al amanecer, sus ruedas chirriando, con un conductor que parecía preferir estar en cualquier otro lugar del mundo. Había pasado toda la noche dando vueltas por su cabaña, tratando de decidir qué hacer. Una parte de él quería rechazar la oferta de Buck y enviar a la chica de vuelta con su familia. Pero otra parte, la parte solitaria que le hablaba en las horas oscuras antes del amanecer, le susurraba que tal vez esta era su única oportunidad de tener a alguien con quien compartir su vida. Ahora, al ver la vieja carreta detenerse frente a su porche, se sintió como un hombre a punto de saltar por un acantilado.
El conductor era un hombre delgado con bigotes grises y ropa que había visto mejores días. Bajó lentamente, como si le dolieran los huesos, y caminó hacia donde Esre esperaba. ¿Tú eres Hawthorne?, preguntó el hombre. Soy yo. Me llamo Henry Crane. Soy el tío de Isabelle. No se ofreció a darle la mano. Aquí tienes a tu novia, con sus cosas. La forma en que dijo novia hizo que sonara como si estuviera entregando un saco de grano o un mueble. Henry caminó hacia la parte trasera de la carreta y empezó a desatar las cuerdas que sujetaban una cubierta de lona. Ella no da muchos problemas, dijo Henry sin mirar a Esre. Casi siempre está callada. Puede coser muy bien y sabe leer y escribir. Solo necesita ayuda para moverse, si me entiendes. A Esre se le secó la boca como arena del desierto. Quizás debería conocerla primero. Está despierta. De hecho, está despierta desde antes del amanecer. Henry retiró la lona para mostrar el interior de la carreta, que había sido condicionada con mantas y un colchón delgado. La mujer que yacía allí no era lo que Esre había esperado. Los hombres del pueblo la habían llamado guapa, pero esa palabra no era suficiente para describir lo que veía. Isabelle Crane tenía el cabello del color de las hojas de otoño y la piel como crema fresca. Sus ojos eran verdes como el pasto de primavera, pero contenían una tristeza que le oprimió el pecho a Esre. También estaba claramente asustada, aunque se esforzaba por no demostrarlo. Debe ser Esre, dijo. Su voz era suave pero firme. Soy Isabelle. Señorita, Esre se tocó el ala del sombrero. Estoy contento de conocerla. Era una mentira. No le alegraba nada de esto. Pero su madre le había enseñado a ser educado con las damas, y esta mujer merecía algo mejor que la cruda verdad de por qué estaban ambos allí. Isabelle le estudió la cara como si intentara leer sus pensamientos. ¿Te contaron sobre mi condición? Sí, señorita. ¿Y aún así estás dispuesto a seguir adelante con este arreglo? Esre miró a Henry, que ya estaba descargando cajas y bultos de la carreta. El viejo quería terminar su asunto e irse lo más rápido posible. Supongo que sí, dijo Esre. Por primera vez, Isabelle sonrió. No era una sonrisa feliz, pero tampoco amarga. Solo cansada, como si la hubieran decepcionado demasiadas veces como para esperar mucho de nadie. Bueno, entonces, dijo, supongo que deberíamos empezar. Bajar a Isabelle de la carreta a la cabaña resultó ser más complicado de lo que Esre había imaginado. Ella no podía usar sus piernas en absoluto, y era más pesada de lo que parecía. Henry ayudó, pero el viejo no era muy fuerte. Para cuando lograron acomodarla en la cama que Esre había preparado, los tres estaban respirando con dificultad. Hay una silla en la carreta, dijo Henry, secándose el sudor de la frente. Hecha especialmente para la gente que no puede caminar. Costó más de lo que quería gastar, pero Isabelle insistió en pagarla a ella misma. La silla tenía ruedas en lugar de patas normales y manijas que ella podía usar para moverse. Estaba ingeniosamente construida y debió haber costado mucho dinero. Esre se preguntó cómo una mujer que no podía trabajar había ganado suficiente para comprar algo así. Tenía algunos ahorros, dijo Isabelle, como si hubiera leído sus pensamientos. Henry trajo sus pertenencias, 2 baúles llenos de ropa y libros, una canasta de costura y una pequeña caja de madera que ella sostenía cuidadosamente en su regazo. Trabajó rápidamente, como si no pudiera esperar a irse. El acuerdo es por 1 año, le dijo a Esre cuando todo estuvo descargado. Si no funciona, puedes enviarla de vuelta. Pero el dinero es tuyo de todos modos. Le entregó a Esre una pequeña bolsa de cuero que sonó con monedas. $50, como prometido, más un reloj de bolsillo de oro que se sintió pesado en la palma de Esre. Este era de mi hermano, dijo Henry, mirando el reloj. El papá de Isabelle. Era un buen hombre que merecía algo mejor de lo que la vida le dio. Miró directamente a Esre por primera vez. Espero que recuerdes eso. Después de que Henry se fue, Esre e Isabelle se sentaron en un silencio incómodo. La cabaña de repente se sentía muy pequeña con 2 personas en ella.
Esre había vivido solo tanto tiempo que había olvidado cómo compartir un espacio con otra persona. Supongo que debería explicar las reglas, dijo finalmente. ¿Reglas? Isabelle levantó una ceja. Sobre cómo va a funcionar esto. Lo de los arreglos para dormir y eso. Entiendo. Su voz era cuidadosamente neutral. ¿Y qué reglas tenías en mente? A ese se le puso la cara roja de calor. Bueno, tú puedes tener la cama. Yo dormiré en el suelo o quizás me construiré un catre. Y no, es decir, no espero, no tenemos que. No tienes que fingir que este es un matrimonio real, dijo Isabelle en voz baja. Sé por qué aceptaste este arreglo. Tú necesitas el dinero, y yo necesito un lugar donde vivir. Eso es todo. Sus palabras deberían haberlo hecho sentir mejor, pero no fue así. En cambio, lo hicieron sentir pequeño y egoísta. No es solo por el dinero, dijo. No. Lo miró con esos ojos verdes penetrantes. ¿Entonces de qué se trata? Esre no pudo encontrar una respuesta que no lo hiciera sonar patético. La verdad era demasiado vergonzosa para admitirla, que estaba tan solo que estaba dispuesto a casarse con una extraña solo para tener a alguien con quien hablar. Supongo que lo iremos descubriendo sobre la marcha, dijo. Isabelle asintió. Supongo que sí. Movió su silla hacia la ventana y miró la pradera que se extendía en todas direcciones. Aquí está muy tranquilo. Demasiado tranquilo para la mayoría de la gente. Me gusta la tranquilidad. Ella permaneció en silencio por un momento. ¿Qué haces aquí para trabajar, quiero decir? Intento criar ganado. Tengo unas 20 cabezas, pero están esparcidas por todas partes. A veces me empleo para otros rancheros, pero... Se detuvo antes de mencionar su reputación arruinada. ¿Pero qué? Nada. Solo que el trabajo ha escaseado últimamente. Isabelle giró su silla para mirarlo. Me contaron lo del ataque apache. Ese sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Quién te lo contó? Mi tío. Pensó que debería saber qué clase de hombre me estaba casando. Su voz era práctica, no cruel. Dijo que huiste y dejaste a tu amigo morir. Eso es verdad. Las palabras salieron como cristales rotos. Fui un cobarde. Supongo que aún lo soy. Lo eres. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, ¿eres un cobarde ahora, hoy? ¿O fuiste solo un hombre que se asustó una vez? Esre la miró fijamente. Nadie le había hecho esa pregunta antes. Todos en Clearwater habían decidido qué clase de hombre era basándose en un momento terrible. Pero esta mujer, esta extraña que tenía todas las razones para juzgarlo con dureza, le preguntaba si ese momento definía toda su vida. No lo sé, dijo con honestidad. Entonces supongo que eso también lo descubriremos. Isabelle volvió a sonreír, y esta vez parecía casi real. Junto con todo lo demás. Mientras el sol subía en el cielo, ese comenzó a preguntarse si quizás, solo quizás, este extraño arreglo podría resultar ser algo más que solo dos personas rotas tratando de sobrevivir juntas. Pero no se atrevió a esperar demasiado. La esperanza era peligrosa para gente como ellos. Construyendo algo juntos. La olla de hierro se estrelló contra el suelo, derramando frijoles por todas partes mientras la silla de ruedas de Isabelle chocaba con la estufa por tercera vez esa mañana. Esto no está funcionando, dijo ella, con la voz aguda de enojo y algo que pudo haber sido lágrimas. Esre levantó la vista de su camisa rota que estaba remendando en la mesa de la cocina. Habían pasado 2 semanas desde que Isabelle llegó y ambos estaban aprendiendo que compartir la pequeña cabaña era más difícil de lo que esperaban. El espacio que se sentía solitario para una persona se volvió estrecho y complicado para dos, especialmente cuando uno de ellos no podía caminar. Déjame ayudarte, dijo ese, empezando a levantarse. No. Los ojos verdes de Isabelle brillaron. ¿Puedo hacerlo yo misma? Tengo que poder hacerlo yo misma. Pero mientras intentaba maniobrar su silla alrededor de los frijoles derramados, ese pudo ver el problema claramente.
La cabaña había sido construida para un hombre que vivía solo. Las puertas apenas eran lo suficientemente anchas para su silla. El mostrador de la cocina era demasiado alto para que ella lo alcanzara correctamente. Todo el lugar era como un rompecabezas con piezas faltantes. El problema es la cabaña, no tú, dijo él suavemente. Isabelle dejó de intentar limpiar el desorden y lo miró. Tenía la cara roja por el esfuerzo y la vergüenza. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que este lugar no fue construido para dos personas, especialmente no para alguien que necesita moverse en una silla. Ese se arrodilló y empezó a recoger los frijoles esparcidos. Necesitamos hacer algunos cambios. Los cambios cuestan dinero. Dinero que no tenemos. Tenemos $50 de tu tío y tengo algo de madera guardada en el granero de cuando planeaba añadir otra habitación. Isabelle lo observó trabajar. ¿Harías eso? ¿Cambiarías toda tu casa por mí? Ese lo pensó. Hace un mes, esta cabaña había sido su refugio privado del mundo. Ahora, la idea de hacerla funcionar mejor para ambos parecía natural, incluso necesaria. Ahora es nuestra casa, dijo. Será mejor que la hagamos cómoda. Durante los días siguientes, ese se dedicó por completo al trabajo de reconstrucción. Amplió el umbral entre la cocina y la sala principal. Bajó parte del mostrador para que Isabelle pudiera alcanzar la zona de cocina. Construyó estantes a la altura adecuada para que ella guardara sus cosas. El trabajo más difícil fue construir una rampa desde el porche hasta el suelo. Isabelle había estado atrapada dentro de la cabaña desde que llegó, incapaz de salir sin ayuda. Pero una rampa le daría la libertad de entrar y salir como quisiera. «Estás haciendo muchísimo ruido ahí fuera», le gritó ella desde la ventana mientras él martillaba tablas bajo el sol de la mañana. «Las cosas buenas toman tiempo», le respondió, y martillazos ruidosos, al parecer. A pesar de sus bromas, ese pudo escuchar algo nuevo en su voz, quizás esperanza, o simplemente el alivio de que alguien se tomara en serio sus problemas en lugar de tratarla como una carga que debía ser manejada. El trabajo fue más duro de lo que esperaba. Sus manos, suaves por semanas de inactividad, desarrollaron nuevas ampollas. Le dolía la espalda de inclinarse sobre los caballetes. Pero algo de este esfuerzo físico se sentía bien. Por primera vez desde el ataque Apache, estaba construyendo algo en lugar de solo intentar sobrevivir. Al tercer día, mientras medía tablas para la rampa, Isabelle se acercó al porche en su silla de ruedas para verlo trabajar. «No tienes que hacer todo esto», dijo ella. «Lo sé». «Entonces, ¿por qué lo haces?» Ese hizo una pausa, considerando su respuesta. La verdad era complicada. Parte era práctica, necesitaban que el espacio funcionara mejor. Pero parte era otra cosa, algo que aún no estaba listo para nombrar. «Porque es lo correcto», dijo finalmente. «¿Esa es la única razón?» La miró, sentada a la sombra del techo del porche con la luz de la mañana atrapando los reflejos rojizos en su cabello. Lo miraba con esos ojos verdes penetrantes que parecían ver más de lo que la mayoría de la gente buscaba. «Quizás no sea la única razón», admitió. Esa tarde, mientras ese terminaba la rampa, escuchó el sonido de cascos que se acercaban. 3 jinetes venían por la pradera, e incluso desde lejos, supo que significaban problemas. Isabelle llamó en voz baja. «Métete adentro». «¿Qué pasa?» «Solo métete adentro». «Ahora». Debió escuchar algo en su voz porque no discutió. Las ruedas de su silla hicieron ruidos suaves en el suelo de madera mientras se alejaba de la ventana. Los jinetes eran desconocidos, hombres de aspecto rudo con caras duras y armas sueltas en sus fundas. Cabalgaban como si fueran dueños del mundo y todos les debieran algo. El líder era un hombre grande con barba negra y ojos pequeños y malvados. Miró alrededor de la cabaña y el granero como si estuviera haciendo un inventario. «Buenas tardes», dijo, sin molestarse en quitarse el sombrero. «Bonito lugarcito tienes aquí. ¿Puedo ayudarles?» Ese intentó mantener la voz firme. «Depende. Buscamos trabajo. Oímos que podría haber oportunidades por aquí para hombres que no le temen a las tareas difíciles».
La forma en que dijo tareas difíciles hizo que a Esdre se le erizara la piel. No eran hombres buscando trabajo honesto en un rancho. No tengo trabajo disponible, dijo Esdre. ¡Qué lástima! Los ojos del hombre grande se movieron hacia las ventanas de la cabaña. Oímos que tienes una esposa hace poco. Una cosa bonita, dicen. Debe ser solitaria la vida por aquí para una mujer. A Esdre se le heló el estómago. De alguna manera, la noticia de Isabelle se había extendido más allá de Clearwater, y no solo la noticia de su existencia, sino detalles que la hacían sonar como presa fácil. Mi esposa y yo preferimos nuestra privacidad, dijo Esdre con cuidado. Claro que sí. Claro que sí. La sonrisa del hombre mostraba dientes amarillos. La cosa es que podríamos quedarnos por la zona un rato, buscando un lugar para que descansen nuestros caballos. Tal vez una comida caliente. ¿Entiendes? No era una petición, era una amenaza envuelta en palabras amables. El pueblo tiene un hotel, dijo Esdre. El pueblo también tiene alguaciles, y preguntas. Preferimos el campo. El hombre miró directamente a Esdre. Oímos que entiendes el valor de evitar preguntas. Algo sobre huir de peleas. Así que también sabían de su reputación. Alguien les había dicho exactamente dónde encontrar a un cobarde y a su indefensa esposa. Será mejor que se vayan, muchachos, dijo Esdre, acercando su mano a la pistola en su cadera. ¿O qué? El segundo jinete se rió. Volverás a huir. El tercer hombre, más joven que los otros, miraba la cabaña con ojos hambrientos. Me pregunto si las historias sobre su esposa son ciertas. Lo de su condición. Una ira roja cruzó la visión de Esdre. Esos hombres no solo lo estaban amenazando a él, estaban hablando de Isabelle como si fuera una propiedad que podían tomar. Fuera de mi tierra, dijo en voz baja. Eso no es muy de vecinos, dijo el líder, especialmente considerando que sabemos todo sobre ti, Hawthorne. Sabemos de tu cobardía. Sabemos de esa pobre muchacha tullida que tienes ahí. Me parece que no estás en posición de exigir nada. Los caballos se movieron inquietos, sintiendo la tensión. Esdre podía sentir el sudor corriendo por su espalda a pesar del aire fresco de la tarde. 3 contra 1, y su reputación decía que huiría a la primera señal de problemas de verdad. Pero algo había cambiado dentro de él durante estas semanas con Isabelle. La vergüenza que lo había carcomido desde el ataque apache seguía allí, pero se mezclaba con algo nuevo, algo que se sentía como ira, pero más limpia, más enfocada. Esos hombres estaban amenazando su hogar, su esposa, su oportunidad de construir algo bueno de los escombros de su vida. Dije, fuera de mi tierra. Esta vez, su voz llevó la autoridad de un hombre que había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. La sonrisa del líder se desvaneció. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto, Hawthorne? Se dice que no eres muy bueno cuando las cosas se ponen peligrosas. Supongo que lo descubriremos. Por un largo momento, los únicos sonidos fueron el viento en la hierba y los caballos respirando con dificultad después de su cabalgata. Esdre podía sentir su corazón latiendo, pero sus manos estaban firmes. Pasara lo que pasara, no huiría. Esta vez no. El líder estudió la cara de Esdre y, al parecer, no le gustó lo que vio allí. Volveremos, dijo finalmente. Cuenta con ello. Mientras los 3 hombres se alejaban, Esdre se quedó mirando hasta que desaparecieron por una colina. Solo entonces se dio cuenta de que estaba temblando. Esdre. La voz de Isabelle vino desde la puerta. ¿Estás bien? Se volvió para mirarla. Estaba pálida pero serena, y se preguntó cuánto había escuchado. Estoy bien, dijo. Pero podríamos tener problemas. ¿Qué clase de problemas? Esdre miró hacia la colina donde los jinetes habían desaparecido. El tipo de problema que pone a prueba si un hombre realmente ha cambiado, o si solo ha estado fingiendo. La tormenta y la verdad. Un trueno retumbó por la pradera como el sonido de cañones lejanos, y la aguja de Isabelle se detuvo en la tela azul de su regazo. Se acerca una tormenta rápida, dijo, mirando por la ventana las nubes negras como el carbón que se amontonaban en el cielo occidental.
Esre aseguró la última tabla en la nueva rampa que había estado construyendo y corrió hacia la cabaña. El viento estaba arreciando, doblando la hierba alta y haciendo girar torbellinos de polvo por el patio. Las tormentas de Nebraska podían volverse mortales sin previo aviso, y él quería que todo estuviera amarrado antes de que llegara lo peor. «Ayúdame con las persianas», le gritó a Isabelle mientras llegaba al porche. Ella ya estaba acercándose a los cierres de la ventana en su silla de ruedas. Durante la última semana, habían desarrollado una forma de trabajar juntos que los sorprendió a ambos. Ella se encargaba de las tareas que podía alcanzar desde su silla, mientras él se ocupaba de las cosas que requerían estar de pie o trepar. «Esos hombres que vinieron ayer», dijo Isabelle mientras aseguraban la cabaña, «¿crees que de verdad volverán?» «Probablemente». Esre probó el pestillo de la última persiana. Hombres así no hacen amenazas que no piensan cumplir. ¿Qué querían exactamente? Esre hizo una pausa. Había estado tratando de proteger a Isabelle de toda la verdad, pero ella merecía saber a qué se enfrentarían. Dinero, lo más probable. Comida, quizás. Le costaba encontrar palabras que no la asustaran demasiado. Quizás oyeron hablar de ti, de tu situación. Algunos hombres creen que una mujer que no puede huir es presa fácil. Las manos de Isabelle se apretaron en los reposabrazos de su silla. Ya veo. Pero se equivocan, dijo Esre rápidamente. Sobre que seas indefensa, quiero decir. Y sobre que yo huya si hay problemas. ¿Se equivocan sobre que huyas? La pregunta quedó suspendida entre ellos como el aire cargado antes de que caiga un rayo. Ese se había estado preguntando lo mismo durante días. Eso espero, dijo honestamente. Las primeras gotas gordas de lluvia golpearon las ventanas mientras entraban. En cuestión de minutos, las gotas se convirtieron en un aguacero que golpeaba el techo como 1000 pequeños martillos. Un rayo destelló, volviendo el mundo exterior de un blanco brillante por breves momentos. He estado pensando en lo que dijiste, dijo Isabelle, levantando la voz por encima del ruido de la tormenta. Sobre que esta sea nuestra casa ahora. ¿Qué pasa con eso? Si de verdad es nuestra casa, entonces debería contribuir más que solo coser y cocinar. Extendió la mano hacia una caja de madera que había guardado cerca de su cama desde que llegó. Hay algo que no te he contado sobre mi vida antes del accidente. Ese se sentó en su silla junto a la chimenea, curioso. Isabelle había compartido muy poco sobre su pasado más allá de los hechos básicos sobre su familia y el accidente de carreta que lo cambió todo. Mi padre era dueño de una tienda general en Omaha, dijo, abriendo la caja con cuidado. Después de que mi madre murió, yo le ayudaba a manejarla. Llevaba los libros, administraba el inventario, trataba con los proveedores. Sacó un grueso libro encuadernado en cuero café. Las páginas estaban cubiertas de columnas ordenadas de números y una letra cuidada. No solo estaba ayudando, continuó. Para cuando tenía 20 años, yo misma manejaba la mayor parte del negocio. Papá se estaba haciendo viejo y sus ojos no le servían para leer letras pequeñas. Ese se inclinó hacia adelante. ¿Manejabas toda una tienda? Durante 3 años. Nos iba bien también, mejor que a la mayoría de los negocios del pueblo. El orgullo asomó en su voz. Tenía planes de expandirme a mercancías secas, quizás abrir una segunda sucursal. Un rayo volvió a iluminar la cabaña, seguido inmediatamente por un trueno que sacudió las paredes. La tormenta estaba justo encima de ellos ahora. ¿Qué le pasó a la tienda?, preguntó Esre. La expresión de Isabelle se ensombreció. Después de mi accidente, mi primo James se hizo cargo. Papá había muerto el invierno anterior a que yo me lastimara, así que James era el único pariente varón que quedaba. Él dijo que una mujer en mi condición no podría manejar un negocio, aunque lo habías estado manejando con éxito durante años. Aunque. Su voz era amarga. Vendió todo en 6 meses. Dijo que me estaba protegiendo del estrés de las preocupaciones del negocio. Esre empezaba a entender por qué Isabelle había insistido tanto en pagar su propia silla de ruedas y en tener sus pertenencias personales cerca.
Había perdido más que el uso de sus piernas en aquel accidente de carreta, había perdido su independencia, su sustento y su futuro. ¿Es por eso que tu tío estaba tan ansioso por casarte?, preguntó. En parte. James le da a la familia una pequeña pensión para mi cuidado, pero él deja claro que soy una carga. Encontrarme un marido significaba una boca menos de la que preocuparse por alimentar. Otro destello de un rayo reveló algo moviéndose afuera de la ventana. Ese se tensó, estirando la mano hacia el rifle que guardaba junto a la puerta. ¿Qué es?, preguntó Isabelle. Creí ver. Se asomó por un hueco en las persianas. Probablemente solo una rama de árbol moviéndose con el viento. Pero sus instintos le decían algo diferente. Durante sus años como ranchero solitario, había aprendido a confiar en esos instintos. Lo habían mantenido con vida más de una vez. Isabelle, necesito que escuches con atención, dijo, manteniendo la voz baja. Hay una tabla suelta debajo de tu cama, la tercera tabla desde la pared. Hay un arma envuelta en tela aceitada debajo. Ella lo miró fijamente. ¿Escondiste un arma debajo de mi cama? Tu arma. De la tienda de tu padre. Tu tío me la dio con tus otras cosas. Dijo que quizás la querrías para protección. El Colt de papá. Su voz era suave con el recuerdo. Había olvidado que el tío Henry la empacó. ¿Todavía puedes usarla? Podía darle a una carta de juego a 20 pasos cuando tenía 16. Algo de su antigua confianza regresó. El accidente no me lastimó las manos ni los ojos. Una tabla crujió en el porche delantero, demasiado pesada y deliberada para ser causada por el viento. Apagó la lámpara, sumergiendo la cabaña en la oscuridad, iluminada solo por los destellos de los rayos. Coge el arma, susurró. Isabelle movió su silla rápidamente hacia la cama mientras se colocaba junto a la ventana delantera. A través de la tormenta, pudo distinguir formas moviéndose alrededor de la cabaña. Al menos 3 hombres, quizás más. Están usando la tormenta como cubierta, dijo en voz baja. Inteligente. Isabelle había recuperado la pistola y estaba revisando sus recámaras con eficiencia practicada. Papá siempre decía que los hombres malos prefieren trabajar cuando la gente honesta está mirando para otro lado. Una voz gritó desde el porche, apenas audible por encima del trueno. Hawthorne. Sabemos que estás ahí. Abre. Era el mismo hombre que los había amenazado ayer, el de la barba negra y los ojos mezquinos. Sus compañeros se estarían colocando alrededor de la cabaña, cortando las rutas de escape. ¿Qué quieren? Respondió. Solo salir de esta tormenta. Vamos, sé buen vecino. Isabelle se acercó a en su silla de ruedas. Están mintiendo. Lo sé. Revisó la acción de su rifle. Si empiezan a disparar, quédate agachada y apunta al centro del cuerpo. No intentes herirlos. Entiendo. Al mirarla bajo el resplandor del rayo, no vio miedo en sus ojos verdes, solo determinación y una especie de feroz disposición que le recordó por qué ella había sido capaz de manejar un negocio exitoso a una edad tan joven. Hawthorne. La voz estaba más cerca ahora, justo afuera de la puerta. Última oportunidad para hacer esto por las buenas. Algo pesado golpeó la puerta de madera, y luego otra vez. El tercer impacto astilló el marco. Ahora lo descubrimos, murmuró levantando su rifle. ¿Descubrir qué? Si todavía soy el mismo hombre que huyó de los apaches. La puerta se abrió de golpe en una lluvia de astillas de madera, y figuras oscuras se precipitaron a la cabaña. La tormenta había traído más que lluvia y relámpagos, había traído la prueba que había temido desde el día en que Jamie murió. Esta vez, no había a dónde huir. La lucha por su hogar. El primer disparo destrozó la lámpara de la mesa de enviando cristales volando como lluvia mortal por la cabaña oscura. Abajo, gritó lanzándose detrás de la mesa de la cocina volcada mientras 2 balas más hacían agujeros en la pared donde él había estado parado. La tormenta afuera ocultaba el sonido de los disparos, lo que significaba que no llegaría ayuda de los ranchos vecinos.
Isabelle ya se había agachado en su silla, el colt de papá firme en sus manos. Un rayo brilló a través de las persianas rotas, revelando a 3 hombres que se extendían por la cabaña. El líder de barba negra derribó sillas mientras sus compañeros se movían para bloquear las ventanas. «Debiste ser listo, Hawthorne», gritó el líder por encima del trueno. «Ahora lo haremos a la mala». El rifle de ese retumbó, y el forajido más joven giró de lado, agarrándose el hombro. El grito de dolor del hombre se mezcló con el viento que aullaba por los huecos de las paredes. «Eso es por amenazar a mi esposa». Reaccionó el cerrojo, expulsando el casquillo gastado. Pero incluso mientras hablaba, la duda le carcomía la mente. 3 hombres armados contra un cobarde conocido y una mujer que no podía caminar. Esas no eran buenas probabilidades. La voz familiar del miedo le susurró que debía rendirse, dar a esos hombres lo que querían y esperar que dejaran a Isabelle ilesa. «Detrás de ti». La advertencia de Isabelle llegó justo a tiempo. Rodó de lado mientras un cañón de pistola se balanceaba hacia su cabeza. El segundo forajido había rodeado la zona de la cocina, tratando de conseguir un tiro claro. El codo de golpeó la muñeca del hombre, haciendo que su pistola girara y cayera en la oscuridad. Lucharon en el suelo, el forajido más fuerte, pero más desesperado. El puño del hombre conectó con la mandíbula de estrellas explotando detrás de sus ojos, pero entonces la pistola de Isabelle habló, y el forajido retrocedió con un grito de sorpresa. «Me disparaste», jadeó, mirando la sangre que se extendía por su pierna. «Apuntaba a tu corazón», dijo Isabelle con frialdad. «No tengo mucha práctica». El hombre herido intentó arrastrarse hacia su arma caída, pero la pateó. Afuera, la tormenta estaba en su apogeo, la lluvia golpeaba el techo como puños enojados. «Ríndete, Hawthorne», gritó el líder desde detrás de la cama volcada. «Solo estás haciendo esto más difícil para todos». «Más difícil para ti, quizás», respondió recargando su rifle. Sus manos ahora estaban firmes, el miedo tembloroso reemplazado por algo más limpio y enfocado. Esto no era como el ataque Apache. Entonces, había sido sorprendido, abrumado por guerreros que parecían aparecer de la nada. Esta vez, sabía exactamente por qué estaba luchando, su hogar, su futuro y la mujer que se había vuelto más importante para él que su propia vida. «Escúchame». La voz del líder se había vuelto desesperada. «Sabemos lo del dinero. $50, más ese reloj de oro. Entrégalo y nos iremos en paz». Así que ese era su verdadero objetivo. Alguien les había contado sobre la dote de Isabelle. Se preguntó quién más sabía de su arreglo, quién más podría verlos como presa fácil. «El dinero es mío». Respondió. «¿Ganado honestamente por casarme con un...?» «Eso no es ganar. Eso es caridad». Las palabras crueles golpearon a Isabelle como golpes físicos. La vio encogerse, vio la duda deslizarse en sus ojos. Estos hombres no solo amenazaban sus vidas, estaban atacando la frágil confianza que había crecido entre ella y «No los escuches», dijo en voz baja, acercándose a su silla. «No saben nada de nosotros». «¿No es así?» La voz de Isabelle apenas era audible por encima de la tormenta. «¿No es esto exactamente lo que es? Te casaste conmigo por dinero, y yo vine aquí porque nadie más me habría aceptado». Un trueno retumbó sobre sus cabezas, pero escuchó algo más, caballos relinchando afuera. Más jinetes estaban llegando. Los 3 hombres de la cabaña no estaban trabajando solos. «Refuerzos». El líder se rió. «Debiste aceptar mi oferta, Hawthorne». Pero cuando la puerta de la cabaña se abrió de nuevo, no fueron más forajidos quienes entraron. El Sheriff Coleman tropezó bajo la lluvia, su placa brillando con los relámpagos. Detrás de él venían 2 ayudantes, con las armas listas. «Suelten sus armas», gritó Coleman. «Esto es la ley». La cara del líder se puso pálida. «¿Sheriff? ¿Cómo?» La señora Patterson vio a unos jinetes dirigiéndose hacia aquí durante la tormenta. Pensó que podrían ser la misma pandilla que ha estado asaltando ranchos todo el mes.
Los ojos de Coleman recorrieron la escena, forajidos heridos, agujeros de bala en las paredes, S. e Isabelle defendiendo su hogar. Parece que llegamos justo a tiempo. La pelea se desvaneció rápidamente para los forajidos. Enfrentados a hombres de la ley armados en lugar de a un ranchero solitario, se rindieron sin más disparos. Mientras los ayudantes los ataban, Coleman se acercó a S. Lo hiciste bien, hijo. Estos hombres han estado aterrorizando a familias por todo el territorio. Llevamos semanas buscándolos. ¿Cuántos ranchos han asaltado?, preguntó S. 7 que sepamos. Mataron a 2 hombres, hirieron a varios otros. Coleman miró a los forajidos heridos con asco. Escogen objetivos que creen que no pueden defenderse. Ranchos aislados, viejos, familias con niños pequeños, o cobardes con esposas lisiadas, dijo S. con amargura. ¿Eso es lo que piensas que eres? El sheriff estudió la cara de S. Hijo, he usado esta placa durante 15 años. He visto cobardes de verdad, y ellos no se quedan y luchan cuando están en desventaja. No se ponen entre el peligro y la gente que les importa. Mientras los agentes de la ley se preparaban para irse con sus prisioneros, el líder escupió un último insulto hacia S. Disfruta a tu mujer rota, Hawthorne. Se merecen el uno al otro. Las palabras quedaron flotando en el aire después de que los hombres se fueron, envenenando el alivio que debería haber seguido a su victoria. S. miró a Isabelle, pero ella no lo miró a los ojos. ¿Es eso lo que piensa la gente?, preguntó en voz baja. ¿Que ambos estamos tan dañados que nadie más nos querría? S. se arrodilló junto a su silla, eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Importa lo que la gente piense? A mí sí me importa. Las lágrimas brillaron en sus ojos verdes. Pensé que quizás estábamos construyendo algo real aquí. Algo que no era solo por dinero y conveniencia. Lo estamos haciendo, dijo S. con firmeza. Lo que tenemos no se trata de lo que nos unió. Se trata de quienes elegimos ser ahora. Pero incluso mientras hablaba, S. se preguntó si eso era realmente cierto. ¿Se había casado con Isabelle solo por el dinero? ¿Se quedaba ella solo porque no tenía otro lugar a donde ir? Las palabras crueles del forajido los habían obligado a enfrentar preguntas que habían estado evitando. Afuera, la tormenta finalmente se alejaba, dejando atrás el fresco y limpio olor a tierra lavada por la lluvia. Pero dentro de la cabaña, una tormenta diferente apenas comenzaba. Necesito tiempo para pensar, dijo Isabelle, acercándose a la ventana en su silla de ruedas. Sobre lo que significa todo esto. Sobre lo que realmente somos el uno para el otro. S. observó su silueta contra el cielo iluminado por los relámpagos y sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Habían sobrevivido al ataque, pero la verdadera prueba de su relación apenas comenzaba. Un nuevo propósito. La luz de la mañana se filtraba por los agujeros de bala en las paredes de la cabaña, creando patrones dorados en el suelo de madera que deberían haber sido hermosos, pero que solo le recordaban a S. lo cerca que habían estado de morir. Isabelle estaba sentada en la mesa de la cocina, su desayuno sin tocar, mirando una carta que había llegado con la entrega de correo del amanecer. El sobre era de papel caro, del tipo que usaban las personas importantes para asuntos importantes. Es de mi primo James, dijo ella sin levantar la vista, en Omaha. S. sintió que se le caía el estómago. Después de la pelea con los forajidos, después de las palabras crueles sobre que su matrimonio no era más que caridad, lo último que necesitaban era la intromisión de la familia de Isabelle. ¿Qué quiere? Ofrecerme una salida. Su voz era plana, sin emoción. Ha reconsiderado su postura sobre las mujeres en los negocios. Dice que me venderá de nuevo la mitad de la tienda de papá si regreso a Omaha. Volvería a tener un ingreso real, mis propias habitaciones encima de la tienda. Doblo la carta con cuidado, sus movimientos precisos y controlados. Incluso está dispuesto a pagarte una compensación por tu molestia. El doble de lo que el tío Henry te dio originalmente. Las palabras golpearon a S. como balas. Quiere recomprarte. En cierto modo. ¿Y tú qué quieres? Por primera vez desde que recibió la carta, Isabelle lo miró directamente.
Sus ojos verdes contenían una tristeza tan profunda que le oprimió el pecho. Quiero saber por qué te casaste conmigo, ese. No las palabras bonitas que dijiste ayer durante la pelea. La verdad de verdad. Ese se sentó frente a ella, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Esta era la conversación que había temido desde que los forajidos los obligaron a examinar su relación. ¿Quieres honestidad? Quiero honestidad. El dinero fue parte de ello, admitió. No voy a mentir sobre eso. $50 es más efectivo de lo que había visto en meses. Isabella sintió, su expresión inalterada. ¿Qué más? Estaba solo. Tan solo que estaba empezando a hablar con mi caballo como si pudiera responderme. La cabaña se sentía como una tumba conmigo solo. ¿Algo más? Ese le estudió el rostro, buscando alguna pista de lo que ella quería oír, pero su expresión no revelaba nada. Sentía curiosidad por ti, dijo finalmente. La forma en que le respondiste a Buck Morrison aquel primer día, la forma en que me miraste como si pudieras ver algo que otros no habían visto. Nunca había conocido a una mujer que pareciera tan entera a pesar de todo lo que le había pasado. Rota, repitió Isabella la palabra como si la estuviera saboreando. ¿Es eso lo que ves cuando me miras? ¿Qué ves tú cuando te miras a ti misma? Ella permaneció en silencio por un largo momento, observando las motas de polvo bailar en los rayos de sol que se colaban por las paredes dañadas. Veo a una mujer que solía dirigir un negocio exitoso y que ahora ni siquiera puede cocinar el desayuno sin tropezar con los muebles, dijo. Veo a alguien a quien su propia familia considera una carga tal que le pagarán a extraños para que se la lleven. No eres solo eso, ¿verdad? Su voz era aguda ahora, enojada. Dime, Esre, si pudiera caminar, si mi familia aún me respetara, si tuviera mi propio dinero y mis propias opciones, ¿me habrías querido entonces? ¿O solo te importo porque estoy tan dañada como tú? La pregunta quedó suspendida entre ellos como un desafío. Esre se dio cuenta de que esta era la verdadera prueba de su relación, no las balas de los forajidos, sino el examen honesto de sus propios corazones. No lo sé, dijo en voz baja. Si hubieras sido la dueña de la tienda exitosa que solías ser, nunca habrías terminado aquí. Nunca nos habríamos conocido. Esa no es una respuesta. Es la única respuesta que tengo. Ese se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la pradera que se extendía sin fin en todas direcciones. No puedo pretender saber quién habría sido si las cosas hubieran sido diferentes. Pero sé quién soy ahora. Y sé quién eres tú ahora. Y sé que lo que hemos construido aquí se siente más real que cualquier otra cosa en mi vida. Detrás de él, oyó el suave sonido de las ruedas de la silla de Isabella en el suelo de madera. Se acercó para sentarse junto a donde él estaba. James dice que puedo recuperar mi vida anterior, dijo. Independencia, respeto, una oportunidad de demostrar que soy más que mis discapacidades. Suena a todo lo que perdiste. Sí, verdad. Ella extendió la mano y le tocó la suya. Pero no es todo lo que encontré. Ese la miró, temeroso de tener esperanzas. ¿Qué has encontrado? Una pareja que ve mi fuerza en lugar de solo mis debilidades. Un hombre que cambia toda su casa para que yo esté cómoda. Alguien que se queda y lucha cuando otros huirían. Casi lo hago, confesó ese. Anoche, cuando esos hombres entraron por primera vez, cada instinto me decía que me rindiera, que les diera lo que querían y esperara que nos dejaran en paz. Pero no lo hiciste. No. Porque huir habría significado perderte, y descubrí que perderte me asustaba más que morir. Isabelle sonrió, la primera sonrisa real que había visto desde que llegó la carta. Eso es lo más romántico que alguien me ha dicho. Aunque probablemente no sea muy romántico ser amada por un cobarde. No eres un cobarde, Ezra Hawthorne. Un cobarde no reconstruye su casa para la comodidad de otra persona. Un cobarde no se enfrenta a 3 hombres armados. Un cobarde no elige el amor antes que la seguridad. Ella levantó la carta de James. ¿Sabes lo que le voy a decir a mi primo? ¿Qué?
Que ya tengo todo lo que necesito, una sociedad comercial con el hombre que amo en un lugar donde podemos construir algo nuevo juntos. ¿Sociedad comercial? Los ojos de Isabelle brillaron con la misma determinación que él había visto cuando se enfrentó a los forajidos. He estado pensando en lo que podríamos hacer con esta tierra. Hay un camino principal a solo 2 millas al sur de aquí. Los viajeros necesitan provisiones, comida, un lugar para que descansen sus caballos. ¿Quieres abrir una tienda? Quiero que nosotros abramos una tienda, juntos. Usar mis conocimientos de negocios y tu comprensión de lo que necesitan los vaqueros y los rancheros. Ella señaló la cabaña dañada. De todos modos tendremos que reconstruir después de anoche. ¿Por qué no construir algo más grande? ¿Algo que sirva a todo el territorio? Ezra la miró fijamente, viendo no a la mujer rota que su familia había desechado, sino a la brillante empresaria que siempre había sido. El dinero de James nos podría ayudar a empezar, continuó. Pero esta vez, seríamos socios de verdad. Socios iguales. ¿Renunciarías a la oportunidad de volver a tu vida anterior por eso? Mi vida anterior se fue, murió en aquel accidente de carreta hace 2 años. Isabelle le tomó la mano con ambas. Pero mi nueva vida, nuestra vida, apenas está comenzando. Afuera, un halcón volaba en círculos muy altos sobre la pradera, cabalgando las corrientes de viento con gracia sin esfuerzo. Le recordó a que a veces las cosas más hermosas surgían de aprender a trabajar con las circunstancias en lugar de luchar contra ellas. Socios iguales, dijo, probando las palabras. En todo. Incluso si la gente habla. Incluso si dicen que solo somos 2 personas rotas que se conformaron con el otro. Isabelle se rió, el sonido brillante y claro como agua de manantial. Que hablen. Estaremos demasiado ocupados demostrándoles que están equivocados. La nueva tienda. El martillo se le resbaló a Ezra de la mano sudorosa y casi le aplasta el pie mientras las voces enojadas llegaban desde la carretera principal. Ahí están. El grito de Buck Morrison se oyó a media milla de distancia. El cobarde y su esposa jugando a la casita. Ese se enderezó de donde había estado clavando tablas para la pared frontal de su nueva tienda. Habían pasado 3 meses desde el ataque de los forajidos y su puesto comercial finalmente estaba tomando forma. Pero ahora, un grupo de jinetes se acercaba con el tipo de enojo decidido que significaba serios problemas. Isabelle llamó hacia la cabaña, tenemos visitas. Ella salió en su silla de ruedas al porche, cubriéndose los ojos del sol de octubre. ¿Cuántos? 8 o 9. Buck los lidera. Los jinetes ya no eran solo de Clearwater. La noticia del creciente éxito de Ezra e Isabelle se había extendido por todo el territorio, y no todos estaban contentos con ello. Su pequeño puesto comercial estaba reduciendo las ganancias de los negocios establecidos en pueblos más grandes. Señor Hawthorne, llamó una voz que Ezra no reconoció. Un hombre delgado con un traje caro cabalgaba junto a Buck, luciendo como si nunca hubiera hecho un día de trabajo honesto en su vida. Soy Edgar Whitman, en representación de la Asociación de Comerciantes de Clearwater. Necesitamos hablar. El grupo se bajó de sus caballos cerca de la tienda a medio construir, sus caballos bufando y pateando. Ezra pudo ver la mezcla de enojo, celos y algo más feo en sus caras. Bonita pequeña operación la que tienes aquí, dijo Whitman, mirando a su alrededor con evidente disgusto. Lástima que no pensaste en conseguir los permisos adecuados antes de empezar la construcción. ¿Qué permisos? Ese mantuvo la voz firme, pero su estómago se le encogía rápidamente. Permisos de construcción, licencias comerciales, inspecciones de salud. Whitman sacó un papel de aspecto oficial cubierto de sellos y firmas. El gobierno territorial se toma estas cosas muy en serio. Buck sonrió como un gato con un ratón. Parece que no puede simplemente decidir abrir una tienda sin seguir los procedimientos adecuados, Hawthorne. Hay reglas para estas cosas. ¿Reglas que de alguna manera no se aplican a otras tiendas? La voz de Isabelle se escuchó claramente desde el porche. Es curioso cómo estas regulaciones solo aparecieron después de que empezamos a tener éxito. La cara de Whitman se puso roja.
Señora Hawthorne, esto es un asunto de cumplimiento legal, no de prejuicios personales. ¿Así? Entonces, ¿por qué nadie mencionó estos requisitos cuando presentamos nuestros papeles iniciales hace 3 meses? Los ojos del hombre delgado se apartaron de los de ella. La documentación estaba incompleta. La documentación estaba perfecta, dijo Isabelle con calma. He manejado documentos de negocios desde que tenía 16 años. Sé lo que se requiere y lo que no. Uno de los otros jinetes, un hombre corpulento con una placa de sheriff, se adelantó. Señora, soy el alguacil adjunto Hayes. Estos señores han presentado quejas formales sobre su operación. Violaciones de seguridad, documentación incorrecta, interferencia con rutas comerciales establecidas. Esle sintió que la ira se acumulaba en su pecho. ¿Qué violaciones de seguridad? ¿Qué interferencia? Bueno, Hayes consultó otro papel, están vendiendo productos sin los certificados de inspección adecuados. Su edificio no cumple con los estándares territoriales para estructuras comerciales, y varios negocios en Clearwater afirman que están socavando sus precios injustamente. Socavando sus precios al ser más eficientes, dijo Isabelle. Al ofrecer un mejor servicio y productos más frescos. Eso se llama competencia, alguacil. Es perfectamente legal. Buck se rió con malicia. Legal para negocios de verdad, quizás. Pero esto no es un negocio de verdad. Es solo un caso de caridad haciéndose pasar por algo importante. El insulto quedó flotando en el aire como humo de un arma. Esle vio un rubor extenderse por su visión, pero la voz tranquila de Isabelle lo detuvo de hacer algo estúpido. Señor Morrison, dijo ella amablemente, aquí tengo las cifras de ventas, por si le gustaría ver exactamente qué tan caritativo es nuestro caso. Sacó un libro encuadernado en cuero de su regazo. Solo el mes pasado, atendimos a 47 viajeros, vendimos 300 pesos en provisiones y brindamos refugio de emergencia a 2 familias atrapadas en esa primera tormenta de nieve. Los ojos de Whitman se abrieron al escuchar los números. $300. Eso es imposible. Pregúntele a los clientes si no me cree, la sonrisa de Isabelle era afilada como un cuchillo. La familia Henderson de Kansas, el capitán de la caravana de ganado de Murphy, los vagones de carga de Morrison. Ah, espere, ese es su hermano, ¿no, Buck? La cara de Buck palideció. ¿De qué estás hablando? Su hermano Robert compró provisiones aquí la semana pasada. Dijo que teníamos los mejores precios y la comida más fresca que había encontrado entre aquí y Denver. Bastante complementario, de hecho. El grupo de hombres intercambió miradas incómodas. Si el capitán Morrison, uno de los transportistas más respetados del territorio, estaba comprando en el puesto comercial Hawthorne, entonces otras personas lo seguirían. Eso no cambia los problemas legales, dijo Hayes, pero su voz carecía de convicción. Las quejas han sido presentadas. Tengo que investigar. Entonces investigue, dijo Isabelle. Pero hágalo con justicia. Revise nuestros libros, inspeccione nuestro edificio, hable con nuestros clientes. No se limite a aceptar la palabra de competidores que están perdiendo negocios por un mejor servicio. El alguacil adjunto Hayes parecía un hombre atrapado entre el deber y el sentido común. Necesitaré ver toda su documentación, registros comerciales, planos de construcción, contratos con proveedores. Por supuesto. Isabelle se dirigió a la cabaña en su silla de ruedas. ¿Ayudarías al alguacil con los archivos? Están organizados por fecha y categoría. Mientras Hayes lo seguía al interior, los hombres restantes se acurrucaron alrededor de Whitman y Buck. Pudo escuchar fragmentos de su conversación a través de la ventana abierta. Más exitosos de lo que pensábamos. No podemos cerrarlos por esto. Necesitamos otro enfoque. Cuando Hayes salió de la cabaña 20 minutos después, su expresión había cambiado por completo. Señora Hawthorne, sus registros son los más completos y precisos que he visto de cualquier negocio en el territorio. Cada transacción documentada, cada proveedor debidamente licenciado, cada regulación seguida al pie de la letra. Las quejas son infundadas.
Hayes terminó con firmeza. Esta operación es completamente legal y está bien dirigida. Miró a Book con evidente disgusto. Quizás ustedes deberían enfocarse en mejorar sus propios negocios en lugar de intentar destruir el de otra persona. Después de que el alguacil adjunto se fue, llevándose a la mayoría de los jinetes con él, Book y Whitman se quedaron atrás. Sus rostros mostraban la ira frustrada de hombres cuyos planes habían fallado estrepitosamente. Esto no ha terminado, dijo Book en voz baja. Puede que tengas papeles elegantes y documentos legales, pero sigues siendo lo que siempre has sido, un cobarde que tuvo suerte. Quizás, respondió ese. Pero soy un cobarde con una esposa muy inteligente y un negocio exitoso. ¿Qué eres tú? La mano de Book se movió hacia su arma, pero Whitman le agarró el brazo. Aquí no. Ahora no. Mientras se alejaban, Isabelle salió al porche. Volverán. Lo sé. Esre cogió su martillo y volvió a trabajar en la pared de la tienda. Pero la próxima vez, estaremos listos. La próxima vez quizás no implique desafíos legales ni quejas comerciales, advirtió Isabelle. Hombres como Book no se rinden fácilmente. Cuando no pueden ganar justamente, encuentran otras maneras. Esre clavó un clavo profundamente en la tabla de pino con 3 golpes firmes. Entonces, enfrentaremos lo que venga, juntos. Pero mientras observaba la nube de polvo de los jinetes que se alejaban, se preguntó qué nuevos problemas estaban planeando. El éxito los había convertido en blancos de maneras que no esperaban, y en el territorio de Nebraska de 1867 había muchas formas de destruir a alguien sin romper ninguna ley. El fuego pintó el cielo nocturno de naranja mientras Esre corría con su caballo hacia el puesto comercial, su corazón latiendo con cada galope que lo acercaba al desastre. Había estado en el pueblo recogiendo el correo cuando comenzaron las llamas. Ahora, a 2 millas de distancia, podía ver el resplandor contra las nubes y oler el humo en el viento. Todo lo que él e Isabelle habían construido juntos estaba ardiendo. Por favor, que esté a salvo, susurró, urgiendo a su caballo a ir más rápido por la oscura pradera. Por favor, que esté a salvo. Cuando llegó a la última colina, la vista que lo recibió fue a la vez mejor y peor de lo que temía. El puesto comercial mismo estaba envuelto en llamas, pero la cabaña aún permanecía intacta a 50 yardas de distancia, y allí, recortada contra el fuego, estaba Isabelle en su silla de ruedas, dirigiendo una cadena de cubetas de vecinos que habían venido a ayudar. «Esre», gritó ella mientras él se bajaba de su caballo. «Gracias a Dios que regresaste. ¿Estás herido?» Él se arrodilló junto a su silla, revisándola en busca de lesiones. «Estoy bien. Pero la tienda». Su voz se cortó cuando otra sección del techo se derrumbó en una lluvia de chispas. ¿Cómo empezó? No lo sé. Estaba dentro de la cabaña cuando olía humo. Para cuando salí, toda la pared trasera ya estaba ardiendo. Tom Henderson, un ranchero de 8 kilómetros al sur, trotó con un balde vacío. Llegamos tan rápido como pudimos, pero el fuego ya había avanzado demasiado. Lo siento, amigos. Más vecinos llegaron durante toda la noche, trayendo agua y manos dispuestas, los Johnson del este, los Patterson del norte, incluso la anciana señora Mackenzie que rara vez salía de su rancho. Personas que apenas unos meses antes eran extraños ahora trabajaban juntas para salvar lo que pudieran. Pero al amanecer, el puesto comercial no era más que ruinas humeantes y madera carbonizada. 6 meses de trabajo, dijo Isabelle en voz baja, contemplando la destrucción. Todas nuestras provisiones, nuestro inventario, nuestro equipo. Podemos reconstruir, dijo ese, aunque su corazón se sentía pesado como una piedra. Lo hicimos una vez, podemos hacerlo de nuevo. ¿Con qué dinero? Lo invertimos todo en existencias para la temporada de invierno. El dinero del seguro no cubrirá ni la mitad de lo que perdimos. El sheriff Coleman llegó con el amanecer, su rostro sombrío mientras examinaba las ruinas. Después de una hora de revolver entre los escombros, se acercó a ellos con algo en la mano. Encontré esto enterrado bajo unas tablas, dijo, sosteniendo una botella de vidrio que todavía olía a aceite de carbón. El fuego no empezó por accidente.
Ese sintió que una ira fría se instalaba en su estómago. Alguien nos incendió. Así parece. La pregunta es, ¿quién? Yo podría tener una idea sobre eso, dijo el capitán Morrison, llegando con su habitual carreta de carga. Pero esta vez, su hermano Buck estaba sentado a su lado en el asiento del conductor, con las manos atadas a la espalda. Encontramos a este tonto tratando de vender un montón de productos nuevos de la tienda en Millerville, explicó Robert. Productos que coinciden con la descripción de lo que ustedes tenían en stock. El rostro de Buck era desafiante a pesar de su situación. No puedes probar nada. Ah, no. El sheriff Coleman sacó una libreta. Tengo 3 testigos que te vieron a ti y a Whitman cabalgando en esta dirección anoche. Tengo al tendero de Millerville que recuerda que intentaste vender productos que todavía olían a humo. Eso no es suficiente para una condena, dijo Buck, pero su voz había perdido algo de confianza. Quizás no, concedió Coleman, pero es suficiente para empezar a hacer preguntas más difíciles. Como por qué Edgar Whitman se fue del pueblo en la diligencia de medianoche justo después de tu pequeña venta. Las palabras del sheriff golpearon a Buck como golpes físicos. Su socio lo había abandonado, llevándose su parte de los bienes robados y dejando a Buck solo para enfrentar las consecuencias. Te dejó tirado, ¿verdad?, dijo Isabelle en voz baja. Te dejó con el problema mientras él escapaba con las ganancias. El silencio de Buck fue suficiente respuesta. ¿Por qué?, preguntó ese. ¿Por qué incendiarnos? No les estábamos haciendo tanto daño. ¿No nos hacían daño? La compostura de Buck finalmente se rompió. Estaban destruyendo todo. Su pequeña tienda estaba quitándoles clientes a todos los negocios en 3 condados. ¿Y para qué? ¿Para qué un cobarde y una lisiada pudieran jugar a ser importantes? Los viejos insultos debieron haber dolido, pero ese descubrió que habían perdido su poder. Demasiadas cosas habían pasado, demasiadas cosas se habían demostrado para que esas palabras importaran ya. Estábamos brindando un mejor servicio, dijo Isabelle con calma. Mejores precios, productos más frescos, una ubicación más conveniente. Así es como funciona el negocio. Así es como funciona el negocio cuando hay competencia justa, replicó Buck. Pero nadie quiere competir contra una historia triste, la pobre mujercita lisiada y su marido cobarde reformado. ¿Cómo pueden los negocios honestos competir con eso? El sheriff Coleman resopló. ¿Negocios honestos? Acaban de quemar su tienda y robar su mercancía. ¿Qué tan honesto es eso? Mientras Coleman subía a Buck a su carreta para llevarlo a la cárcel, más vecinos seguían llegando. La familia Henderson trajo comida y agua. Los Patterson se ofrecieron a ayudar a limpiar los escombros. La señora Mackenzie se acercó cojeando con una pequeña bolsa de tela. Esto lo recogí de la gente que no pudo venir, dijo, metiendo la bolsa en las manos de Isabelle, para la reconstrucción. Dentro había monedas y billetes, no mucho de cada familia, pero juntos sumaban más de 50 pesos, dinero que esta gente trabajadora apenas podía permitirse, dado libremente para ayudar a sus vecinos a empezar de nuevo. ¿Por qué?, preguntó Isabelle, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué harían esto por nosotros? Porque ustedes lo hicieron por nosotros primero, dijo Tom Henderson simplemente. Cuando mi hijo se rompió la pierna el mes pasado, ustedes nos dieron provisiones a crédito sin hacer preguntas. Cuando la carreta de los Patterson se averió, ofrecieron refugio y ayuda con las reparaciones. Y cuando esa primera nevada temprana golpeó, añadió la señora Mackenzie, abrieron sus puertas a cualquiera que necesitara calor y comida. No cobraron extra, no rechazaron a nadie. Ese miró a su alrededor las caras que los rodeaban. Vaqueros y granjeros, familias y solteros, personas que se habían convertido en algo más que clientes. Se habían convertido en una comunidad. Reconstruiremos, dijo, su voz haciéndose más fuerte con cada palabra, más grande y mejor que antes. Cuente con nosotros, dijo el capitán Morrison. Hablaré con el servicio de correo territorial. Todavía necesitan una parada oficial de correo, y después de lo que pasó aquí, querrán asegurarse de que ustedes tengan el apoyo que necesitan. Puedo donar madera, ofreció Patterson. De todos modos,
tengo árboles que necesitan ser cortados. Y yo puedo ayudar con la construcción, añadió Henderson. Solía ser carpintero antes de dedicarme a la ganadería. Mientras el sol subía en el cielo, ese sintió algo que no había experimentado desde antes del ataque Apache, la sensación de ser parte de algo más grande que él mismo. Esta gente no solo ofrecía ayuda por lástima. Estaban invirtiendo en su propio futuro, en la comunidad que había crecido alrededor del puesto comercial. Hay una cosa más, dijo el sheriff Coleman mientras se preparaba para irse con su prisionero. El gobernador territorial se enteró de lo que pasó aquí. Sobre los desafíos legales, la competencia comercial y ahora el incendio provocado. Va a enviar un investigador oficial para ver si ha habido acoso organizado a negocios legítimos. La cara de Buck se puso blanca. ¿Qué significa eso? Significa que si hay un patrón de actividad ilegal diseñada para eliminar la competencia, todos los involucrados podrían enfrentar cargos federales. Incluyendo a tu amigo Whitman, donde quiera que se esconda. Mientras la carreta de Coleman desaparecía hacia el pueblo, S. e Isabelle se sentaron entre las ruinas de su tienda, rodeados de amigos que no sabían qué tenían. Buck tenía razón en una cosa, dijo Isabelle en voz baja. ¿Qué cosa? Estábamos destruyendo la vieja forma de hacer negocios. Pero tal vez eso no sea tan malo. Señaló a sus vecinos, que ya estaban planeando la reconstrucción. Quizás es hora de algo mejor. Ese le tomó la mano y miró la pradera que una vez le había parecido tan vacía y hostil. Ahora estaba llena de posibilidades, llena de amigos, llena de esperanza para el futuro. Algo mejor, estuvo de acuerdo. Algo por lo que valga la pena luchar. El fuego les había quitado su edificio, pero también había revelado la fuerza de lo que realmente habían construido, no solo un negocio, sino una comunidad. Y eso era algo que ninguna cantidad de celos u odio podría destruir jamás. Un nuevo capítulo comienza. El listón dorado se extendió por el frente del nuevo puesto comercial como una promesa cumplida, mientras la mitad del territorio parecía haberse reunido para la gran celebración de reapertura. No puedo creer cuánta gente vino, le susurró Isabelle a Esde mientras estaban de pie en el porche de su tienda reconstruida. La estructura era el doble de grande que la original, con amplios pasillos diseñados para su silla de ruedas y cuartos adjuntos en la parte trasera. Créelo, respondió Esde, observando a las familias llegar en carretas desde tan lejos como 80 kilómetros. La noticia viaja rápido cuando la gente buena hace buen trabajo. Pero incluso mientras sonreía y saludaba a los invitados que llegaban, la atención de Esde seguía desviándose hacia un jinete solitario en la colina lejana. La figura los había estado observando durante más de una hora, sin acercarse nunca, pero tampoco se iba. Ese, dijo Isabelle en voz baja, siguiendo su mirada, ¿lo reconoces? Antes de que pudiera responder, el sheriff Coleman se acercó al listón con unas tijeras grandes. Señora Hawthorne, ¿quiere hacer los honores? Isabelle avanzó en su silla de ruedas, pero justo cuando iba a coger las tijeras, un disparo resonó en la pradera. La bala astilló el poste del porche a pocos centímetros de su cabeza. Todos al suelo, gritó Coleman, desenfundando su arma mientras el pánico se extendía entre la multitud. El jinete venía galopando hacia ellos ahora, y Esde pudo ver su rostro claramente. Arthur Whitman, el empresario que desapareció después del incendio, había regresado con sed de venganza y un rifle en sus manos. «Arruinaste todo», gritó Whitman mientras se acercaba. «Mi reputación, mis contactos de negocios, toda mi vida». Disparó de nuevo. Este tiro rompió una ventana en la nueva tienda. Las mujeres agarraron a sus hijos y corrieron a cubrirse detrás de las carretas mientras los hombres buscaban sus propias armas. Whitman ha perdido la cabeza, murmuró Coleman, apuntando con su pistola. La distancia es demasiada para un tiro limpio. No para mí, dijo una voz tranquila a su lado. Todos se giraron para ver a Isabelle sosteniendo el revólver Colt de su padre, el arma firme en sus manos experimentadas a pesar del caos que los rodeaba. Isabelle, no, dijo ese. Está demasiado lejos y si fallas. No fallaré. Su voz transmitía la tranquila confianza de alguien que había pasado años practicando puntería detrás de la tienda de su padre.
20 pasos o 200, un blanco es un blanco. Whitman se acercaba rápidamente, accionando la palanca de su rifle mientras se preparaba para otro disparo. En segundos estaría lo suficientemente cerca como para alcanzar a alguien entre la multitud. La pistola de Isabelle resonó una vez. El rifle de Whitman salió volando de sus manos al impactar la bala en la culata de madera. Su caballo se encabritó en pánico, tirándolo al suelo, donde quedó aturdido y derrotado. La multitud estalló en vítores mientras Coleman y varios hombres corrían a asegurar al atacante aturdido. Pero ese solo tenía ojos para Isabelle, quien con calma recargaba la pistola de su padre con manos que no temblaban en absoluto. ¿Dónde aprendiste a disparar así?, preguntó asombrado. Te dije que podía darle a una carta de juego a 20 pasos cuando tenía 16, sonrió ella. Nunca mencioné que podía darle específicamente a las de espadas. Mientras Coleman se llevaba a Whitman esposado, el ánimo de la multitud cambió del miedo a la celebración. La ceremonia de corte de listón se reanudó, pero ahora se sentía como algo más, una declaración de que esta comunidad no sería intimidada por nadie. Antes de terminar esto, dijo Isabelle, alzando la voz para dirigirse a la multitud, quiero decir algo. El murmullo cesó mientras la gente se reunía para escuchar. Cuando llegué aquí por primera vez, pensé que estaba rota, inútil, una carga que nadie realmente quería. Su voz se escuchó claramente en el aire de la pradera. Me equivoqué en muchas cosas, pero sobre todo, me equivoqué en lo que hace valiosa a una persona. Miró a ese, luego a las caras de sus amigos y vecinos. Solía pensar que mi valor venía de poder caminar, de dirigir un negocio, de ser independiente. Pero he aprendido que el verdadero valor viene de las conexiones que hacemos con los demás, de la forma en que nos levantamos unos a otros cuando los tiempos son difíciles. Murmullos de acuerdo se extendieron por la multitud. Esta tienda no es solo un negocio, continuó. Es la prueba de que cuando la gente buena trabaja junta, pueden superar cualquier cosa. Buck Morrison y Edgar Whitman intentaron destruirnos porque no podían entender eso. Pensaron que la competencia significaba derribar a otros en lugar de construirse a sí mismos. ¿Qué le pasó a Morrison?, gritó alguien. El sheriff Coleman se adelantó. Buck Morrison fue sentenciado a 5 años en prisión territorial por incendio provocado y robo. Edgar Whitman se unirá a él tan pronto como el juez de circuito llegue el próximo mes. La multitud zumbó con satisfacción. Se había hecho justicia, y los problemáticos que habían plagado negocios honestos por todo el territorio finalmente estaban enfrentando las consecuencias. Ahora, dijo Isabelle, tomando las tijeras de Coleman, abramos oficialmente esta tienda y mostremos a todos lo que esta comunidad puede lograr. El listón cayó en 2 pedazos mientras la multitud aplaudía. La gente se precipitó para explorar el nuevo puesto comercial, maravillándose de los amplios pasillos, los estantes organizados y el diseño eficiente que facilitaba las compras a todos. Señora Hawthorne, dijo una voz a sus espaldas. Una mujer bien vestida con ojos amables se acercó al porche. Soy Martha Caldwell de la Asociación Territorial de Mujeres. Hemos estado siguiendo su historia con gran interés. ¿Ah, sí? Isabelle se mostró curiosa. Nos gustaría invitarla a hablar en nuestra convención anual en Denver el próximo mes, sobre cómo superar las adversidades y construir negocios exitosos a pesar de los desafíos físicos. Ese vio los ojos de Isabelle iluminarse de emoción. ¿Quiere que hable en público? Queremos que inspire a otras mujeres que enfrentan desafíos similares. Su historia demuestra que las limitaciones no tienen por qué definirnos. Mientras la señora Caldwell explicaba los detalles de la invitación, ese sintió un orgullo creciente por su esposa. Había pasado de ser desechada por su propia familia a convertirse en alguien a quien otras mujeres admiraban como ejemplo de fuerza y determinación. Hay algo más, añadió la señora Caldwell. El gobernador territorial ha quedado impresionado por sus prácticas comerciales y su participación en la comunidad. Está considerando recomendarla para un nombramiento en la nueva Comisión Territorial de Comercio. ¿Qué implicaría eso?, preguntó ese. Ayudar a establecer prácticas comerciales justas en todo el territorio de Nebraska, asegurándose de que las empresas legítimas no sean acosadas por competidores corruptos.
Isabelle miró a Esre con ojos inquisitivos. Tal nombramiento significaría viajes, prestigio e influencia mucho más allá de su pequeño rincón de la pradera. Es un honor solo ser considerada, dijo con cuidado, pero necesitaría tiempo para discutirlo con mi esposo y socio comercial. Mientras la celebración continuaba hasta la noche, Esre e Isabelle se encontraron solos en su porche, observando a los últimos invitados cargar sus carretas a la luz de los faroles. El nombramiento en la comisión, dijo Esre en voz baja, es una gran oportunidad. Así es. Deberías aceptarlo. Isabelle se giró para mirarlo. ¿Debería? Ayudarías a la gente de todo el territorio, asegurándote de que lo que nos pasó a nosotros no les pase a otros empresarios honestos. ¿Y qué hay de nuestra tienda? ¿Nuestra vida aquí? Esre señaló el próspero puesto comercial, a los amigos cargando carretas, a la comunidad que habían ayudado a construir. Este lugar siempre estará aquí. Estas personas siempre serán nuestros amigos. Pero tienes la oportunidad de marcar una diferencia a una escala mucho mayor. Isabelle sonrió y le tomó la mano. Tenemos una oportunidad. La señora Calvel dijo que el puesto en la comisión viene con una asignación para un socio comercial y asesor. ¿Quieres que vaya contigo? Quiero que nosotros enfrentemos lo que venga, juntos. Como siempre lo hemos hecho. Mientras la última carreta desaparecía en la oscuridad, Esre miró la pradera que una vez le había parecido tan vacía y hostil. Ahora estaba llena de posibilidades, llena de amigos, llena de esperanza para el futuro. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades, nuevas aventuras. Pero esa noche, tenían todo lo que necesitaban. El uno al otro, un negocio próspero y una comunidad que había demostrado ser más fuerte que cualquier fuerza que intentara destruirla. El ranchero solitario y la mujer que la sociedad había desechado se habían convertido en algo que ninguno de los dos había soñado posible cuando se conocieron por primera vez en aquella polvorienta cabaña. Se habían convertido en la prueba de que el valor no lo determina el juicio de la sociedad, sino el coraje de creer en uno mismo y la sabiduría de encontrar a otros que vean tu verdadero valor. Se habían convertido en el orgullo de las llanuras. No porque fueran perfectos, sino porque habían aprendido que a veces las cosas más hermosas nacen de la tierra más rota. A lo lejos, el silbido de un tren resonó en la pradera, llevando consigo la promesa de nuevas aventuras, nuevos desafíos y nuevas oportunidades para demostrar que el amor y la sociedad podían superar cualquier obstáculo que la vida les presentara.